Dale. Buenas noches, vamos colocando los nombres en el chat, por favor, para el control de asistencia. El grupo 4 ya están listos. Sí, doctor. ¿Están todos presentes, por favor? ¿Me confirman? Sí, doctor. Serían Choque de la Fuente, Flores, Herrera, Vargas y Vidal, ¿no? Solo los 5. Sí, doctor. Con el tema de quemaduras e incendio y muerte por fulguración. Sí, doctor. Ya. Pueden compartir. Doctor, ¿se está viendo? Sí, sí. Sí, ¿Es PDF? Sí, doctor. Bueno. Ya. Están todos presentes, ¿verdad? Vidal, doctor, no está presente, pero no va a exponer. Está con problemas de internet. Ya, no hay problema. Como les he dicho, pueden escoger si exponen todos, o uno, o dos. Eso ya depende de ustedes. Lo importante es que hayan trabajado todos, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. ¿Comenzamos, doctor? Ya, pueden comenzar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer el tema de quemaduras, incendios y muerte por fulguración. Un minutito, por favor. La palabra quemadura proviene del latín cremare, que significa cremar. Una quemadura es una lesión de los tejidos del cuerpo causada por la calor, sustancias químicas, electricidad, el sol y radiación. Las causas más comunes de la quemadura están relacionadas con incendios. Pueden existir quemaduras causadas por inhalación de humo o partículas tóxicas, pero no suelen ser muy comunes. Una quemadura puede causar hinchazón, ampollas, cicatrices y en casos muy graves la muerte.
El tratamiento para las quemaduras depende de la causa, la profundidad. Está sin audio. Hola, hola. ¿Me escuchan el grupo? Sí, doctor. Ahora, doctor, Recién, por favor, continúo desde el momento que se perdió el audio. doctor, ¿se me escucha? ¿Perdón? Es necesario evitar quemaduras. ¿Se me está escuchando? Entrecortado. Ahora, doctor. Ahora sí. Eh, es necesaria una atención médica cuando las quemaduras abarcan las manos, los pies, una articulación o una área grande del cuerpo. Las quemaduras profundas también necesitan de atención médica inmediata. Cuando la piel quemada se ve áspera, cuando una quemadura tiene un aspecto carbonizado, también si una quemadura es causada por sustancias químicas, electricidad o radiación, también necesita sí o sí de atención médica. Si las vías respiratorias han sido afectadas por la quemadura, también se necesita atención médica inmediata, ya que no se podría respirar bien. Las quemaduras se clasifican según su intensidad, gravedad y la gravedad que los provocó. Entre estas se dividen entre quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado, quemaduras de tercer grado y quemaduras de cuarto grado. Las quemaduras de primer grado, también llamadas quemaduras superficiales, son quemaduras que dañan solamente la capa externa de la piel, o sea, la epidermis. Se caracterizan porque presentan enrojecimiento, sensación de dolor, sequedad y en algunos casos hinchazón. Este tipo de quemaduras no suele presentar ampollas, su cura suele ser espontánea y suele tardar aproximadamente 4 días. Las quemaduras de primer grado solo consisten en un aumento y disminución de la calor de la piel. Un ejemplo claro de este tipo de quemaduras son las que son causadas por el sol. El tratamiento que se suele usar para este tipo de quemaduras son compresas frías, lociones, pomadas y algunos medicamentos para la inflamación. Las quemaduras de segundo grado, también llamadas quemaduras de espesor parcial, afectan la epidermis y una parte de la dermis de la piel. Se caracterizan porque presentan un enrojecimiento con ampollas. La zona afectada suele estar inflamada y tiene un patrón irregular, con apariencia húmeda y suele ser muy dolorosa. Podemos ver aquí la imagen. Si el área está infectada, la persona puede tener síntomas de fiebre y debilidad. Las quemaduras de segundo grado se clasifican a su vez en quemaduras superficiales y quemaduras profundas. Las quemaduras
de segundo grado. Las quemaduras de segundo grado superficiales son las que no lesionan la capa degenerativa de la dermis, lo cual facilita su cicatrización. Se percibe un enrojecimiento en la zona quemada con una acumulación de líquidos y el dolor suele ser intenso y continuo. Ese tipo de quemaduras puede tardar entre 7 a 14 días y no deja una cicatrización. Las quemaduras de segundo grado profundas son quemaduras que lesionan la capa degenerativa de la piel, presentan manchas rojas que pueden tener puntos blanquecinos en el fondo. Su recuperación es más lenta, ya que puede tardar hasta un mes. Y estas sí suelen dejar cicatrices hipertróficas. Las quemaduras de tercer grado suelen... Las quemaduras de tercer grado, o también llamadas quemaduras de espesor total, son quemaduras donde la piel está totalmente destruida, o sea, la epidermis y la dermis y parte de la hipodermis. Son profundas e incluso pueden llegar a afectar los tejidos subyacentes, o sea, la hipodermis. Presentan un color blanquecino o carbonizado, no tienen ampollas, no presentan dolor ya que se pierde sensibilidad de la parte quemada, suele tener una sequedad en la piel y la lesión tiene una forma irregular, lo cual necesita tratamiento quirúrgico inmediato. Las quemaduras de tercer grado suelen producirse por líquidos muy calientes, contacto con fuego, contacto con un objeto caliente como fuego, electricidad o sustancias químicas. Su tratamiento incluye atención médica inmediata, es necesario la ayuda para respirar y para la circulación sanguínea. Se administran fluidos y antibióticos, tanto orales como intravenosos. Se necesita una limpieza de los tejidos muertos. Se utilizan cremas, vendajes especiales, suplementos nutricionales. Se recomienda una dieta alta en proteína y se otorga medicamentos y vacunas. Las quemaduras de cuarto grado son quemaduras que se extienden hasta el tejido adiposo. Suelen dañar huesos, músculos, tendones subyacentes. No brindan dolor, ya que la sensación de la zona no se siente. Este tipo de quemaduras tienen que ser tratadas por un especialista, ya que el riesgo de vida es mayor, porque pueden llegar a morir si no se las trata a tiempo. Podemos ver aquí las capas de la piel, donde las quemaduras de primer grado solamente afectan a la epidermis. Las quemaduras de segundo grado afectan tanto la epidermis como la dermis. Las quemaduras de tercer grado afectan la epidermis, la dermis y una parte de la hipodermis. Y las quemaduras de cuarto grado pueden llegar a afectar hasta la hipodermis de la piel. La carbón cadavérica es un proceso de transformación donde el cuerpo humano pasa de una materia orgánica a ser carbonizada total o parcialmente. Esto se convierte en un desafío para un médico forense, ya que éste tiene que averiguar quién era el individuo, la causa de su muerte, si la persona estaba viva o muerta antes de la carbonización, si fue un homicidio, suicidio o un accidente, lo cual lo hace un proceso complicado, debido a que la cabeza de un adulto, cuando pasa por una carbonización, puede llegar a tener el volumen de un niño de 12 años. Se tiene que observar la rigidez del cadáver, esto debido al calor que se produce, la posición del cuerpo y otros elementos de este, para así llegar a tener más información sobre lo sucedido.
En el examen externo se tiene que observar cómo se encuentra la piel, si está ennegrecida, reseca, y en algunos casos suele sonar como un tambor. También se observa si el cuerpo tiene amputaciones espontáneas por la carbonización. Se verifica si hay combustiones en epiglosis, laringe, tráqueas, bronquios. Esto nos ayuda a identificar si el sujeto aspiró el foco del incendio. Si hay presencia de óxido de carbono en la sangre, nos dice que el sujeto tuvo una absorción vital del incendio. Si los pulmones están edematosos, la sangre suele estar escasa y coagulada. Es muy común encontrar fracturas óseas tanto en el cráneo como en las extremidades. Los huesos presentan como colaciones negras en el interior y suelen estar un poco más blanquecinas en el exterior. Si la explotación fue muy fuerte, el cráneo puede llegar a explotar. Las meninges suelen estar retraídas y pueden presentar acumulación de sangre entre la dura madre y el hueso. La carbonización cadavérica a su vez se divide en dos tipos. La carbonización parcial, que se presenta cuando el cuerpo no es quemado totalmente. En estos casos se puede hallar algunos elementos del cuerpo que no fueron carbonizados. Este tipo de carbonización es un poco más fácil ya que favorece a la identificación del cadáver y a la investigación. Por otro lado, tenemos lo que es la carbonización total. En este caso, el cuerpo es total. En este caso es más complicado ya que el cuerpo es consumido totalmente por el fuego. En algunos casos se puede encontrar huesos o dientes. Este tipo de carbonización requiere más tiempo porque es más complicado por la situación en la que se encuentra el cadáver, ya que se complica la identificación y la investigación. Voy a dar paso ahora a mi compañera para que termine la exposición, doctor. Buenas noches, doctor. Yo voy a continuar con la siguiente parte. Quemaduras por electricidad. Las quemaduras por electricidad son quemaduras térmicas producidas por un calor de muy alta intensidad cuando el cuerpo de la víctima se convierte en una resistencia accidental, produciéndose una reacción citotóxica. Son las más devastadoras de todas las lesiones térmicas en relación con su tamaño, afectando normalmente a la piel y a los tejidos más profundos. Las descargas menores producen un ligero cosquilleo que desaparece en pocos minutos y que si no afecta a la piel no tiene ninguna importancia. Este tipo de quemaduras suelen afectar principalmente a dos grupos de edad. Primero son a los adultos y jóvenes. Esto se debe mayormente a los accidentes relacionados con el trabajo, como ser los trabajadores de construcciones y los electricistas. El segundo son los niños pequeños que chupan y se ponen a la boca los enchufes, los cables de la electricidad. Siguiente, por favor. Traumatismo eléctrico directo. Hay paso de corriente eléctrica a través del organismo. Primero, traumatismo eléctrico de bajo voltaje de 1000 voltios. Estos constituyen aproximadamente el 80% de todos los traumatismos eléctricos. Son especialmente frecuentes en la población infantil. La quemadura suele localizarse en la zona próxima a la lesión, como la boca y las manos. Pueden ocasionar arritmias, las arritmias son las que alteran la frecuencia de los latidos del corazón. Siguiente, por favor. El traumatismo eléctrico de alto voltaje de 1000 voltios. Son quemaduras cutáneas de varios grados que se asocia a la destrucción intensa de tejidos
profundos afectando a múltiples órganos. Es un traumatismo similar a lo que produce un aplastamiento. Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos quemaduras y lesiones en la cabeza y extremidades. Siguiente, por favor. Traumatismo eléctrico indirecto o alto voltaje. Estos son la consecuencia de la salida y entrada de la corriente de una parte a otra del cuerpo, especialmente en áreas de flexión como la muñeca, codos, axila o hueco popliteo. Siguiente. El flash eléctrico. Estos generalmente se producen por una quemadura por llama instantánea que se maneja como una quemadura por llama. Existen muchas razones por las que pasa esto, pero generalmente la más común es porque el conductor aislante está caliente o roto. Siguiente. Traumatismo eléctrico por rayo. Este puede producir parada cardiorrespiratoria, en la cual la reanimación cardiopulmonar es especialmente eficaz cuando se inicia con rapidez, agresividad y debe mantenerse durante bastante tiempo. La electricidad fluye a través de tejidos, genera calor. La resistencia ofrecida por los tejidos varía en función del tipo de tejido, siendo el hueso el que más acumula, por lo que se puede decir que el daño del traumatismo eléctrico es de dentro hacia afuera. El tejido muscular, edema y necrosis pueden aparecer síndromes, comportamientos en las primeras 48 horas tras el traumatismo. Siguiente. Las principales manifestaciones clínicas del traumatismo eléctrico son, por ejemplo, las cutáneas, que son las quemaduras de distintos grados, dérmicas y subdérmicas. Las segundas son las musculares, que es el comportamiento es similar en un síndrome por aplastamiento. Se produce edema y necrosis muscular, que produce elevación enzimática y potasio. Las vasculares, el traumatismo eléctrico produce trombosis en los vasos, que la trombosis es la formación de un coágulo y uno de los causales de un infarto agudo o miocardio. Las cardíacas se deben realizar la monitorización cardíaca durante por lo menos 24 horas. Bajo voltaje. Produce arritmias cardíacas de modo precoz. Alto voltaje produce taquicardia inusual y cambios en la onda T. Siguiente, por favor. Por último, tenemos a las neurológicas. Son las manifestaciones clínicas neurológicas. Estas son muy variables y pueden presentarse como neuropatía periférica, aguda o tardía, daño medular, pérdida de conocimiento, cefalia, crisis. Por último, tenemos las óseas. Estas se producen fracturas hasta un 10% de los casos por tetanización muscular. Siguiente, por favor. La fulguración. Es un relámpago o rayo. Es definido como una gran descarga de corriente eléctrica atmosférica momentánea y transitoria, cuya longitud de trayectoria se mide en kilómetros. La palabra fulguración proviene del latín fulgor, el cual significa luz o resplandor, y es una de las causas más frecuentes de muerte por fenómenos naturales. Alrededor de un tercio de los casos de fulguración son mortales y los trastornos de la
conducción cardíaca son la principal causa de fallecimiento. En la fulguración, las personas sufren daños por relámpagos, presentan de 1 a 4 tipos de lesiones en la piel. Una de ellas son las quemaduras en la piel. Si el relámpago se transmite internamente, este puede producir suficiente calor y vapor para hacer explotar los órganos sólidos, también fracturas en los huesos y zonas carbonizadas en los órganos. Siguiente, por favor. Por otra parte, un rayo puede dañar al humano mediante golpe directo, Wow. Continúe, por favor. bueno, por golpe directo, que es donde la víctima recibe una descarga directamente en el cuerpo. Siguiente tenemos el flashazo por cercanía, que es cuando el rayo salta de un objeto cercano donde se descargó hacia la víctima. Después tenemos a la lesión por contacto, que es cuando el sujeto está tocando un objeto por el que... Por otro tenemos la corriente por tierra, que es cuando el rayo hace contacto con la tierra. Esta se transfiere la corriente a través de ella hacia la víctima. Por último, la onda explosiva, que es debido a la alta energía que produce la descarga. El rayo puede ocasionar lesiones similares a una explosión. Y aquí no hay contacto con electricidad. Siguiente, por favor. Las quemaduras por agentes químicos. Estas quemaduras se producen cuando el tejido vivo es expuesto a una sustancia química. Estas se ajustan a la clasificación estándar de quemaduras y causan daños intensos en los tejidos. Se clasifican según sus características del agente causante y según el mecanismo de la lesión tisular. La diferencia de las quemaduras térmicas, el daño tisular no cesa hasta que los tejidos o el tratamiento médico neutralizan el producto. Por tanto, la estimación del grado de profundidad de la quemadura es difícil y varía en función al tiempo pasado desde la explosión al producto. Siguiente, por favor. Acá observamos la imagen de una quemadura por agentes químicos. Siguiente, por favor. Pasan por 3 etapas. El primero es cuando surge el contacto, que es el que da origen a la quemadura. Siguiente tenemos la penetración a la piel. Y por último, la reacción cuando la quemadura ya es hecha. Las quemaduras químicas pueden no necesitar fuentes de calor, pueden ocurrir inmediatamente al contacto, ser extremadamente dolorosas, no ser evidentes o notables de inmediato. Pueden reaccionar después de un cierto tiempo. También pueden difundirse y dañar la estructura del tejido y la superficie de la piel sin daño evidente inmediato. La intensidad de una quemadura química va a depender de concentración de agente químico, cantidad de producto que provoca la quemadura, el tiempo de la exposición o contacto con la piel, la penetración tisular y el mecanismo de acción o toxicidad del agente químico. Siguiente, por favor. Por último, tenemos a las quemaduras por radiación. Estas quemaduras por radiación se pueden entender como lesiones cutáneas por radiación. Se deben a la exposición a una dosis grande de radiación, la cual provoca daño en la piel. El médico sospechará que se trata de lesiones cutáneas por radiación cuando una persona presenta una quemadura en la piel y no ha estado expuesta
al calor, a la corriente eléctrica o a sustancias químicas. Este tipo de quemaduras es un poco más complicado de determinar y suelen ser más graves que las otras. Acá al lado tenemos la imagen. Esta es una quemadura por radiación. Pueden provocarse por radiografías o la radioterapia para tratar el cáncer. Siguiente, por favor. Los tipos de radiaciones que pueden causar esto son la radiación ionizante, que son las partículas con masa, y radiación electromagnética. Después se puede producir por partículas con masa, como el alfa, beta, neutrones, protones, núcleos pesados, entre otros. También se puede producir por los rayos X y gamma de alta energía, ultravioleta de alta energía. Otro sería la radiación no ionizante, luz visible, infrarroja, ultravioleta o radiofrecuencia, microondas de teléfono móvil, etc. Algunos de los síntomas que este puede provocar son el hormigueo, el enrojecimiento en la piel, la picazón, puede provocar hinchazón también por la acumulación de líquido. Siguiente, por favor. Eso es todo, doctor. Ya. A ver, algunas consideraciones voy a ir señalando y después vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Tienen videos? ¿Algo han buscado? Sí, doctor, tenemos 5 videos. Ya, entonces voy a ir a hacer algunos comentarios y después pasaremos a los videos y después a las rondas de preguntas. Ya, sin duda, esas heridas de quemaduras son bastante singulares, diferentes de las anteriores ya estudiadas, ¿no? Producidas generalmente por ciertos agentes que pueden ser físicos, químicos, la calor, ¿no? Que se va presentando generalmente esto en lo que es la piel. Como han visto, hay quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado, eso de acuerdo, digamos, a la intensidad y al daño producido en lo que son las capas de la piel, en la dermis, epidermis, ¿no? Y la quemaduras de cuarto grado, que ya llega a ser las carbonizaciones, ¿no? Que llega a afectar temas musculares, incluso hasta el hueso. En estas circunstancias, las quemaduras de primer y segundo grado son tratables, se puede hacer un tratamiento y recuperar en lo posible, ¿no? Esto va a depender mucho de lo que pueda hacer la recuperación de cada persona. No sé si alguna vez han escuchado del tema del queloides, ¿no? Cuando una persona tiene este problema en la piel, ¿no? Su recuperación es más complicada y lógicamente va a quedar cicatrices que pueden, digamos, cambiar la zona afectada, ¿no? Pueden ser extremidades superiores, inferiores, tórax, las más graves son el rostro, ¿no? Que pueden afectar, por ejemplo, estas quemaduras, las vías aéreas, produciendo también quemaduras internas a la absorción de el calor, los gases tóxicos, o en el caso también podría haber daños en los pulmones, ¿no? Todos estos aspectos hay que ver y analizar que la medicina legal va a determinar cuáles son los tipos de quemaduras que se van presentando, eso si ha sido un accidente o ha sido provocado, eso también lógicamente nos interesa saber para lo que es nuestra materia de derecho, ya que los accidentes obviamente no va a haber responsables, pero sí cuando existe, digamos, cierta culpabilidad de alguna persona que ha detonado un incendio o en algún caso ha producido las quemaduras de las personas, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, por favor? Para después, estamos a 3 minutos de que concluya esta primera etapa, para que al retornar
veamos los videos y hagamos más preguntas, ¿no? ¿Dudas, preguntas, por favor? Los escucho, por favor. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Me escuchan? Sí, doctor, doctor, se se escucha. escucha. Ah, ya. A ver, por favor, dudas, preguntas sobre este tema que son las quemaduras producidas por incendio o el contacto con sustancias químicas que pueden producir también quemaduras o el contacto con la corriente que también produce quemaduras importantes, ¿no? Dependiendo, digamos, de los Doctor, agentes que pueden producir sí, las quemaduras, ¿sí? en el caso, digamos, de una quemadura o un incendio, digamos, ¿cuánto tiempo el cuerpo puede resistir? Porque más o menos me viene un caso que no sé si pasó, creo que aquí por Villa Pagador, en la Riva, lo quemaron al muchacho con gasolina y no resistía, no vemos, creo que no resistía, después ha fallecido. O sea, o sea, no lo estoy entendiendo su pregunta de cuánto aguanta. Eh, o sea, el cuerpo, digamos, ¿cuánta temperatura puede aguantar más o menos, digamos? Si es una quemadura, o sea, o sea, ¿cuánto tiempo el cuerpo puede resistir, digamos, hasta que fallezca? Ya, esto en realidad, en la peligrosidad que pueda poner en la vida de la víctima va a ser proporcional a la intensidad de la quemadura, ¿no? Si es de primer grado, no va a haber problemas, no va a tener peligrosidad o peligro su vida, ¿no? De segundo grado va a requerir una atención médica, de tercer grado ya va a haber ciertos problemas en lo que puede hacer la salud, dependiendo las regiones en las cuales se produzcan las quemaduras, ¿no? Porque se pueden presentar infecciones y otras complicaciones que pueden generar también incluso amputaciones, pérdida de extremidades por las extensas quemaduras. Ahora, las quemaduras de cuarto grado sí, obviamente van a revestir porque existen, estaría comprometido los músculos, el hueso, pérdidas de las extremidades. En el caso del tórax podría haber, digamos, verse comprometido los órganos internos. Entonces, mucho el tema, digamos, de cuánto puede aguantar un cuerpo, el tema de las quemaduras va a ser, digamos, proporcional a la intensidad del fuego o la intensidad de las sustancias que puedan ocasionar las quemaduras. Entonces, no se puede establecer, digamos, si son 10 minutos, media hora, una hora para que una persona fallezca, ¿no? Todo eso va a ser relacionado a lo que van a ser las quemaduras. Quispe. Doctor, Levantó la quería mano. preguntar, escuché alguna vez que el frío extremo o la exposición al frío ocasionaba quemaduras. No sé si eso es verdad. Sí, también el frío extremo hace quemaduras, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han agarrado algún objeto